por ella, parcialmente por sus propios medios y por la presión de sus órganos, pero principalmente por la fuerza de las contracciones de sus paredes. La mayor parte de los espermatozoides se pierden en el camino, pero uno llega a la entrada de su trompa y nada hacia ella. Cuando el óvulo es fecundado, generalmente ocurre que solo un espermatozoide es el que va a fecundar a un solo óvulo. Cada uno humano está rodeado por una capa de células derivadas del folículo denominadas corona radial. El óvulo fecundado o cigoto es empujado hacia el útero gracias a los movimientos parastáticos de la trompa de falopio y de los cilios del epitelio que la reviste interiormente. Este dura unos 7 días y está formado por centenares de células denominadas ya embrión. Este hecho constituye la implantación o anidamiento del embrión. Normalmente se produce en la pared superior del útero, pero también puede ser en las otras demás paredes. Se le desarrollan unos salientes al embrión en forma de dedos que se introducen en la pared, pero estos ya no forman parte del embrión, sino que de un órgano llamado placenta. En las mujeres y en la hembra de los mamíferos superiores, la superficie externa del carión es de muy poco espesor de toda su extensión, excepto en el extremo externo del cordón umbilical, donde se forman unas prolongaciones de dedo o guante llamadas pellosidades carióticas, que se insinúan en los tejidos uterinos. Estas pellosidades, junto con los tejidos de la pared del útero, donde están enclavados, forman un órgano llamado placenta, por medio del cual el embrión consigue las materias nutritivas y oxígeno y del dióxido de carbono y producen el desecho. El revestimiento uterino se engrosa y aparece muy vascularizado, formando una masa de tejido esponjoso lleno de sangre materna. La placenta es un tejido muy activo con elevado índice de corriente sanguínea y consumo de oxígeno del útero. Aumenta de tamaño en proporción el esqueleto fetal, de modo que al llegar al término de la gestión, su masa es 24 veces mayor que la del comienzo. Al llegar al parto, el feto suele tener la cabeza hacia abajo, por lo que es lo primero que sale, mientras que en la minoría de los partos son las nalgas o los pies los que salen primero, lo cual dificulta el parto. Genética es la ciencia que se encarga de estudiar los caracteres hereditarios y las variaciones que provocan al hombre evolucionar. Entre los propulsores del mendelismo tenemos a Juan Bautista Lamarck. En 1809 propuso la teoría de la mutabilidad de las especies, existiendo en ellos una constante variación que los hace evolucionar, modificándose de una generación a otra. Otro es Carlos Darwin. De 1809 a 1882 formuló la teoría de evolución basada en lo siguiente. La variabilidad determina la variación entre cada uno de los individuos de cada especie. La lucha por la existencia. Sabemos que en la naturaleza no todos los seres pueden existir. También tenemos la selección natural. La naturaleza se encarga de seleccionar a los seres vivos más aptos para desarrollarse en su ambiente. La herencia trascendente de una generación a otra de los caracteres. Weismann, de 1831 a 1914, negó la existencia de los caracteres adquiridos y desarrolló la teoría del plasma germinal. Dave Berries, planteó que la evolución se debe a variaciones muy intensas, en su mayoría repentinas en la aparición de mutaciones. Estos, entre otros, tenemos
Hablemos entonces en qué consisten las leyes de Mendel. Los experimentos que Mendel realizó se pueden dividir entre grandes grupos. Inicialmente cruzó dos plantas de guisante que difieren en un solo carácter, a lo que llamó generación P o parental. Depositó el polen de una variedad de semillas lisas en el estigma de una rugosa y viceversa. El resultado fue una generación de plantas idénticas con semillas lisas de los caracteres alternativos. P solo aparece uno, el liso en la F1, al que llamó carácter dominante. El rugoso oculto y le llamó carácter recesivo. Primera ley, y aquí de estos experimentos se deriva la primera ley, ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. El segundo grupo, Mendel sembró los híbridos obtenidos y permitió que se produjeran normalmente por autofecundación. El resultado fue una proporción de 3 semillas lisas y cada rugosa que representa a la F2 o segunda generación filial. El carácter que había desaparecido en F1 estaba latente y se transmitía apareciendo de nuevo en la F2 independiente del otro. Tercer grupo, plantó guisantes pertenecientes a las dos variedades. A partir de las semillas rugosas obtuvo plantas que produjeran por su autofecundación solo semillas rugosas, comprobando que eran raza pura. De las semillas lisas obtuvo que por autofecundación dieran una generación F3 de 3 semillas, solo un tercio produjeron semillas lisas y 2 medios produjeron 3 semillas lisas, porque cada semilla arrugada llevaba a cabo la que hoy se conoce como retroalimentación o cruzamiento. Consiste en cruzar, polinizar artificialmente un híbrido de la F2, semilla lisa, con un híbrido de la variedad menos frecuente utilizada como parental, semilla rugosa. La generación resultante estuvo formada por una mitad de ejemplares que representaban el carácter dominante y otro recesivo. De aquí se deriva la segunda ley, se conoce como la ley de la difusión de las versiones alternativas de un carácter, ley de la segregación independiente y pureza de los gametos o de la transmisión de los caracteres independientes. Pasó a cruzar híbridos que por 2 caracteres dihíbridos, es decir, descendientes de progenitores que se diferencian en 2 caracteres: forma, color de la semilla, lisa, rugosa o color amarillo o verde. De aquí se deriva la tercera ley, se le conoce como la ley de la independencia de los caracteres y su combinación al azar. Para conocer la genética primero tenemos que conocer algunos términos, entre los cuales tenemos especie. Es el conjunto de seres que se parecen entre sí, proceden de un tronco común y son capaces de reproducirse entre ellos indefinidamente. Raza, conjunto de individuos de la misma especie que se diferencian unos de otros por caracteres y que son transmisibles. Genes, son las unidades de material hereditario. Desde el punto de vista funcional se le considera como la unidad responsable de un carácter. Los genes son los responsables de la herencia biológica. Pueden considerarse como la unidad fundamental de la herencia. Es el control hereditario que controla un carácter. Fenotipo, fenos, apariencia. Es un conjunto de caracteres que presenta cada individuo, debido tanto a sus progenitores como a la influencia del medio ambiente. Es el carácter que se observa, ejemplo, el color de la semilla. Genotipo. Es el conjunto de genes que un organismo recibe de sus progenitores y que es capaz de transmitirlo a sus descendientes. Mutación. Se entiende por mutación todo cambio genético que determina la modificación de un rasgo. Se entiende por mutación todo cambio genético que determina la modificación de un rasgo hereditario y que generalmente ocurre en un corto plazo. Son las distintas formas mutacionales que puede presentar un gen. Los genes contenidos en los cromosomas están formando pareja, procede del padre y otro de la madre, es decir, alelo correspondiente. Cada carácter viene determinado por un par de genes, uno paterno y otro materno. Si los 2 genes de la pareja son iguales, se encuentran en combinación homogenética. Si son diferentes, se encuentran en combinación heterocigótica.